Hola, ¿qué tal? Qué bueno seguir contando con su sintonía. Gracias por estar con nosotros en esta entrega especial de su espacio El Mundo Hoy. Yo soy Yanneris Paulino. En este momento vamos a entrevistar al destacado artista plástico Julián Amado Ortiz. Esto a propósito tanto de su trayectoria como artista plástico, que todo el mundo lo conoce y lo reconoce, así como por haber sido premiado con uno de los galardones en esta primera entrega del Premio de Arte Juan José Bellapar 2022. Maestro Julián Amado, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenidos hoy. Maestro, vamos a hablar un poco sobre la obra ganadora, con un nombre que llama mucho la atención. De hecho, cuando me hicieron llegar por primera vez la pintura, me impactó. Y cuando usted me mandó la foto, que pude apreciarla ya con más detalle, la pintura me elevó, me elevó. Qué bueno. El nombre, ¿por qué ese nombre y cuál es la esencia de la obra ganadora? Ok, el nombre es La insoportable levedad. Puede ser que yo lo tomé hasta cierto punto porque se relacionaba bastante con la obra de Milán Kundera, que era La insoportable levedad del ser. Ese nombre es bastante subjetivo y como retórico. Entonces, de ahí el título vino luego, pero la obra es más bien el tema de la muerte. Pero básicamente es en el tema ya de como los 7 duelos, los duelos que hay, el proceso de los duelos, que primero es la negación, la ira, hasta llegar a la aceptación. Y realmente es como el desprenderse y ver que algo que tú quieres y lo tienes en alta estima se te va. Esa soledad, ese desapego que tiene que hacerse necesariamente por la buena o por la mala, a nivel emocional. Entonces, básicamente es eso. Cuando ya el protagonista se siente ya que aceptó lo que hay. Usted ya está pensionado, ¿sintió de manera personal que tenía que hacer esa obra como parte de algo que usted tenía dentro o tuvo otro tipo de inspiración? Personal no, aunque todos tenemos algo que se nos va, pero básicamente era de tantas cosas que yo he visto, documentales, en la vida real, y por ahí es que viene el asunto, de vivencias que como artista se nos van acumulando a nivel emocional y en un trabajo uno tiene que explotar eso que tiene dentro y hacer una especie como de desahogo y de limpieza ya interna. El tema de la muerte es un tema que genera mucha controversia. Sin embargo, también a veces la razón de la vida genera mucha inestabilidad emocional, mucha inestabilidad existencial. Hay personas que deciden suicidarse porque simplemente no le ven sentido a la vida. Y cuando yo escuché hablar de la levedad de la existencia, me imaginé más que todo en cómo la vida puede ser tan larga pero a la vez tan corta y cómo se va tan rápido, ¿no? Sí, uno realmente se siente en el aire, vacío, de que nada tiene sentido, de que ya se fue, ¿qué hago ahora? Como, ¿ahora qué? Y entonces la vida es la que te pone entonces en el sitio hasta que tú aceptas todo eso que ha ocurrido y se sigue para adelante. Hay muchas personas que se estancan y se quedan en el mismo sitio. Y realmente de por ahí es que viene la obra. Es como expresar lo que yo estaba hace tiempo sintiendo. Y así hay otros temas humanos. Mi obra realmente es humana, pero a nivel no personal de nada, sino como especie como universal. Julián Amado ha sido un maestro formador de generaciones y ha impactado a muchos de sus alumnos. Yo soy testigo de que muchas personas sienten una gran admiración por usted. ¿Qué se siente sentirse tan amado, como dice su nombre? Yo feliz porque lo importante es el deber cumplido. Cuando estoy en el aula, yo me entrego y hablo su idioma. Me pongo en el sitio de cuando yo estaba estudiando y sentía que no podía llegar hasta cierto punto o no tenía las herramientas del oficio, pero me las fueron dando. Entonces es como una retribución a lo que yo en ese momento me sentía y para que el estudiante salga y que no sienta me sienta como parte de él, realmente. Y por eso me quieren.
Sí, usted ya salió de las aulas, sin embargo sigue produciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene contemplado preparar alguna exposición individual o colectiva? Bueno, yo tengo en el área de la publicidad, sigo trabajando lo que es la ilustración. Realmente eso me fascina, pero en el área personal si voy a hacer tengo planteado y ya tengo bastante trabajo hecho para una individual y seguir trabajando porque me interesa expresarme y seguir madurando lo que yo soy como artista, que es el empujón que estoy con el mismo premio, me permitió dar ese empujón que yo quería. Usted ha ganado y ha participado en varios concursos. Una vez participó en una bienal. ¿Qué significado tienen para usted los concursos y cuál es el valor que eso le agrega a la obra de un artista? El valor es que tú lo tienes como en el currículum. Ese es el valor, que tú te sientes bien porque ha sido reconocido. Claro, el gusto es subjetivo para uno y para otro. Entonces, el haber ganado, ¿no? Eso es importante para uno, pero lo importante, al menos para mí, lo importante es yo expresarme, básicamente por encima de todo. El dinero que tú puedas ganar se va, pero queda la obra. Y lo importante es no creerse la gran cosa, jamás. No creerme que yo soy la gran cosa, la gran pieza, porque a mi lado puede haber gente tan grande o más pequeña. Y del más pequeño se puede aprender bastante. Y yo realmente es algo de satisfacción personal, pero yo miro entonces más atrás y digo, bueno, ya eso está hecho, vamos hacia adelante ahora. ¿De qué manera usted logra combinar las artes plásticas con la ilustración, el diseño gráfico, esa parte personal de la obra plástica? ¿Cómo logra convertirla en comercial? Que también es personal, pero es más comercial que otra cosa, ya cuando habla de publicidad e ilustración. Sí, las dos tienen sus propios códigos. Para diferenciar la obra de arte de la obra publicitaria, es quizá un ligero hilo en la que tú no puedes diferenciar de qué una y otra, pero para yo poder hacer el cambio fue bastante duro y para muchos artistas es difícil hacerlo. Yo lo pude hacer que se diferenciara la obra plástica de la obra publicitaria. Es un poco difícil, pero se logró. Es como que hay que cambiar el chip del cerebro. Es como ser un camaleón, que realmente es eso. Cuando voy a pasar a una, yo me pongo a pensar en eso. Entonces ya inmediatamente el cerebro comienza a crear el camino y trabajo eso. Realmente es así. Es un difícil, hay que convertirse en un camaleón. ¿El artista nace o se hace? Yo creo que yo nací. Creo que nací desde pequeño, mi mamá me lo decía. Pinta porque eso es lo que a ti te gusta. Sí. ¿Tiene algunos cuadros, retratos de aquella época cuando usted empezó? Conservo aún mis 2 dibujos cuando yo estaba en primera escuela en el bachillerato. Wow. Aún lo conservo. ¿Qué tiempo se toma una obra? Depende de la complejidad, depende del artista y depende del tamaño, depende de muchas condiciones y qué tantas cosas tiene que hacer en el camino, realmente. El artista, una sugerencia, ¿cómo debe de empezar la obra? ¿Cuál es el punto de partida para la creación de una obra que pudiera convertirse en una obra de gran valor, tanto desde el punto de vista del contenido, de su esencia, como del punto de vista económico? De crear la gran obra, eso depende mucho ya cuando ya el resultado está ya acabado. Pero el punto de partida realmente es la inspiración de cosas que tú puedes ver en la calle, en tu casa, en tu entorno. Cualquier cosa que te motive, te llame la atención, por ahí puede venir. Entonces todo eso tú lo adaptas luego a lo que tú vas a hacer, a lo que tú has vivido. En lo económico puede tener repercusión de que se puedan vender o no se puedan vender. En este país es un poco difícil, y así como en muchas partes del mundo, pero es un mundo competitivo. Pero la inspiración casi siempre uno la consigue de cualquier momento y en cualquier lugar donde tú menos lo esperes. ¿Se puede vivir del arte? Se puede, pero yo sugiero que mejor haya algo Algo extra. ¿no? De donde tú vivir para luego tú hacer lo que tú quieres y no tener que pintar por dinero. No pintar para vivir. Eso es realmente lo importante. Que tú tengas un sustento económico para tú poder expresar lo que tú quieres.
porque la obra personal es la que es la favorita de todos los artistas, porque eso uno coloca lo que uno quiere y ahí se queda. Usted dibuja, usted ilustra, usted pinta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El dibujar son los esquemas, los dibujos que uno hace de la línea, la mancha. La pintura está usando pigmentos. Realmente la técnica la diferencia es el material sobre el que tú trabajas y con qué tú trabajas, realmente. La ilustración ya corresponde a la publicidad y lo que es la parte personal, plástica, ya es a las bellas artes. Bien, maestro, ¿cómo usted ve el futuro del arte en la República Dominicana? Es un poco difícil este mundo del arte, pero nunca se pierde la esperanza porque siempre hay talento. En cualquier lugar del mundo y en República Dominicana también, en cualquier lugar del mundo tú encuentras un talento. Como decía Fernando Casado en un concierto que yo vi hace muchos años, que él dijo, él subió a alguien a cantar con él y cantó tan bien que él dijo, es que en República Dominicana el arte es virgen, tú lo encuentras donde sea. Sí, por eso donde quiera que va un dominicano logra destacar en cualquier área. Es increíble, de verdad, la capacidad camaleónica que tenemos los dominicanos. Claro que sí. Maestro, los artistas emergentes, ¿cuáles son? ¿Cuáles usted visualiza en el ambiente de las artes plásticas? Ahí hay mucho, bastante. Nombrarlos es difícil, porque son tantos y se pueden sentir mal si uno no lo menciona. Sí. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, aquí en la universidad, tenemos a uno que, bueno, creció conmigo. Es como si fuera mi hijo, yo le di clases y ahora se ha desarrollado como artista. Johnny Jiménez es un artista de nosotros y también participó ahora en el concurso. Y fue nominado y ya eso es un mérito. Qué bien. Eso es un mérito. Y yo me siento satisfecho y feliz con él. O sea, es que no te puedo decir todos, porque es que este país está lleno de talento. Y de talento que se crea por sí mismo. Sí. A veces hay pocas oportunidades y como quiera, el arte es un vehículo para uno expresarse. Y como quiera, aunque deje o no deje, uno se quiere expresar siempre. Muchos artistas que lamentablemente con la pandemia tuvieron que partir, ¿no? Les tocó. Sí. ¿Cómo se sintió cuando vio partir a personas de gran talento, tanto de las artes plásticas como del tallado, de la moda? Varias personas que se murieron con el COVID. Ay, me salió como del alma. Sí. Es que uno dice tanto talento y se fue. A veces de la manera más fácil del mundo la cosa se contagió y cayó. Y cuando tú ves talentos, Dios es el que sabe, pero duele bastante. El mismo hecho cuando la diseñadora de moda falleció. Sí, Jenny Polanco. Jenny Polanco, y así fueron muchos. Vitico Herarte, que murió recientemente y de una manera trágica, pero también se nos fue. Es otro artista que se nos fue. Víctor. Ay, Víctor. Eso sí me dolió. Sí. Sí. Eso es terrible, entonces tenemos que vivir con eso y cuidarnos. Pero siempre que haya un talento que muere, es como si murieran todas las flores. Sí. Duele. Por último, recomendaciones para los nuevos artistas, los muchachos que están comenzando en el mundo del arte, muchas personas que en el camino se van desilusionando. ¿Alguna motivación? Trabajar. Olvidarse de que hay premios, olvidarse de todas las cosas que hay por ahí. Como me dijo un profesor, cuando yo le preguntaba, ¿qué yo debo hacer ahora? Pues yo creo como uno cree como que ha llegado al tope. Dice, no, con esos elogios que te pueden dar, buenos y malos, tú lo vas a coger en una funda, lo vas a poner en el zafacón y sigue trabajando. Eso es trabajo todo el tiempo, e inspiración y tratando de ser mejor. Realmente no hay más cosa que seguir trabajando. Bien, muchísimas gracias, maestro. De verdad que conversar con Julián Amado es como una especie de aliciente en momentos de tanta turbulencia en el mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, maestro, y el espacio abierto para cuando usted decida venir aquí a exponer lo que usted desee. Gracias a ti, Yaneri. Y por último, quisiera que también ustedes como periodistas también puedan sacar un parte de su tiempo para artistas que no son reconocidos.
también, verlos a ellos, porque eso le da un plus a ellos, se sienten como que son atendidos y llaman a que sea la atención por algo. Bueno, las puertas del mundo hoy están abiertas. Gracias. Usted nada más me da un toquecito y el espacio es suyo. Perfecto. A ustedes, amigos, muchas gracias. Sigan con nosotros. En la provincia de San Juan de la Maguana ya se siente el trabajo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Estamos rehabilitando el acueducto de El Córbano. En las Matas de Farfán ampliamos el acueducto y estamos construyendo una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Además, trabajamos en la ampliación del acueducto de Yabonico, ejecutando 15 obras con una inversión de 1.128 millones de pesos y beneficiando a 147.668 personas. En San Juan, INAPA cumple con la promesa del presidente Luis Abinader de llevar agua de calidad a los dominicanos. Es solo el principio hasta que todo nuestro pueblo, toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno de la República Dominicana. INAPA, el agua está llegando. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2023 se reunió este jueves y aprobó su informe, el cual incluye una adenda procedente del Poder Ejecutivo. Los cambios sugeridos por el Ejecutivo contemplan en el artículo 58 cambiar la parte donde dice se modifica temporalmente por se suspende durante el ejercicio fiscal 2023. Y en el artículo 64 se agrega a la Oficina Nacional de Defensa Pública en la lista de instituciones que dispondrán del uso del Sistema de Información de la Gestión Financiera SIGEF. Asimismo, la Comisión de Fuerzas Armadas del órgano legislativo recibió oficiales del Ministerio de Defensa para tratar el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI como órgano centralizado del Estado destinado a proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia. También las comisiones de Asuntos de Equidad de Género, Desarrollo Humano y Derechos Humanos escucharon un estudio relacionado con las víctimas de violencia de género en centros de salud pública del Gran Santo Domingo, presentado por la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Fundación Friedrich Ebert. Además, trabajaron otras 13 comisiones este jueves. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Como es de todo, el tema de la seguridad no tiene bandería política, no tiene bandería desde el punto de vista de clase social, nos está afectando y nos ha venido afectando a todos. Yo creo que es verdad que va a haber que hacer un pacto. Ministro, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a Participación Ciudadana, gracias por haberle dado el lujo a la Fundación Institucionalidad y Justicia de ser parte de este esfuerzo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Comisiones del Senado trabajaron en piezas legislativas que contribuyen al desarrollo del país, en tanto que la Comisión de Hacienda recibió a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas para socializar el proyecto de ley de compras y contrataciones públicas. En otro orden, la Cámara Alta reconoció a los destacados dramaturgos Monina Solá y Franklin Domínguez y al diseñador de moda Martín Polanco por sus aportes al arte y la cultura dominicana. También se rindió homenaje a las hermanas Mercedarias de la Caridad por sus 100 años de labor altruista en el país. En otro escenario, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho al presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, y al diputado nacional de Alianza País, Pedro Martínez Moronta, con quienes trató importantes temas. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano. Saludos a cada una de las personas que nos siguen a través del mundo hoy. Hoy tenemos un profesional con una categoría increíble. Tenemos al economista Wander Rosario, que nos va a hablar acerca de cómo está la economía en República Dominicana y cómo
la situación internacional entonces puede permear nuestra economía. Maestro. Buenas, encantado de estar aquí con ustedes. Luis Pérez, para mí es un honor poder compartir con ustedes algunos conceptos económicos y hablar un poco sobre la situación de la economía, tanto presente como futuro. Así es, así es. Maestro, entrando inmediatamente en materia, el Banco Central pronunció que está alerta frente a la situación del sobreendeudamiento que hay en los países cercanos en vía de desarrollo y que lógicamente eso puede permear nuestra economía. ¿Qué piensa usted acerca de esta situación? Bueno, primeramente decirte que el concepto de sobreendeudamiento es un concepto que prácticamente ha desaparecido porque los organismos internacionales han ido modificando los topes de deuda. Antes te decían, mira, tú no puedes contraer deuda que no sea más allá de un 20% del PIB, luego que, bueno, más allá de un 30% del PIB. Y ya hoy entendemos que los mismos organismos internacionales dicen que si un país debe el 100% de su Producto Interno Bruto, eso no es grave. Sin embargo, en economías en desarrollo como la República Dominicana, hay que dar mucho seguimiento porque son países que acumulan muchas deudas sociales y en la medida en que tu nivel de endeudamiento va siendo mayor, los compromisos para hacer frente a esa deuda en términos de amortización de capital, en términos de pago de intereses van siendo mayor y eso va drenando las finanzas públicas y entonces esa brecha entre demandas sociales insatisfechas y la oferta que tiene el gobierno para atenderla se va expandiendo y eso pues obviamente que genera muchos problemas. El Banco Central habla de que cerca del 60% de los países de la región tiene este mismo nivel de endeudamiento. Correcto, y decirle que en la región son de los países que menos niveles de endeudamiento tienen, porque cuando tú tienes, por ejemplo, países en Europa como España, que prácticamente tienen toda su economía endeudada, pues obviamente pues, te da una idea de cuál es la dimensión. Sin embargo, esos países siguen operando. Es un poco lo que te quería decir. Pienso, obvio que es correcto, es oportuno darle seguimiento a los niveles de endeudamiento, pero vamos hacia un entorno de recesión mundial según plantean o pronostican los organismos internacionales y obviamente que si las finanzas de economías en vía de desarrollo, que dependen mucho de esa articulación, países desarrollados, países en vía de desarrollo, se deterioran, pues obviamente que el endeudamiento seguirá siendo la puerta más expedita y sobre todo la colocación de bonos que van a tener estas economías para poder hacer frente a sus requerimientos. Hablando también de esa misma parte del endeudamiento, el Banco Central pronosticó que la economía entonces tenía un franco crecimiento entre los meses enero-septiembre y que tenemos entonces una inflación anual de un 8% aproximadamente. ¿Se puede, maestro, puede crecer la economía con los precios como los tenemos ahora mismo? Las personas, el pueblo quejándose porque la situación está difícil en la baja esfera. Sí, ¿es posible claro. Esto? Claro, déjeme explicarle lo siguiente. Lo que ha estado manteniendo el nivel de crecimiento de la economía dominicana es el consumo privado. Porque el consumo privado ha seguido, porque el gobierno en los últimos 3 años ha estado utilizando una política expansiva del gasto a través de los programas de protección social, a través de los subsidios, porque de hecho el subsidio a los combustibles que ronda ya los 40.000 millones de pesos ha sido un amortiguador para que los precios de la economía no sigan subiendo en los niveles en que están. Por tanto, decir que sí, que eso es posible. Ahora, ¿es sostenible en el tiempo? Esa es la pregunta. No es sostenible en el tiempo. No es sostenible. No, los países van a tener que mirar un poco hacia su estructura productiva y van a tener que redefinir esos modelos de producción internos, porque de lo contrario va a ser insostenible. Ok, entonces tomando esa parte en consideración, estuvo bien las medidas que ha tomado el gobierno para contrarrestar la deuda, la situación mundial ahora mismo, porque vemos que dentro de las medidas están el subsidio de los combustibles, el 0% de los aranceles en algunos productos, leche, la mantequilla, el pollo. ¿Usted cree entonces que esto pudo colaborar a que la economía entonces esté como está ahora mismo? Bueno, de hecho sí, o sea,
una política, como te digo, de tipo expansivo inicialmente, para mantener la economía flotante durante todo el momento de pandemia, colocó recursos en la economía suficiente como para que los actores privados mantuvieran un nivel de consumo o de demanda. Eso preparó la economía para que una vez superadas las restricciones de la pandemia, comenzara a crecer a los niveles que registramos. Por ejemplo, en el 2020, finales 2021, la economía continuó creciendo positivo y vimos los crecimientos astronómicos que registramos en el año 2021. Hoy estamos en un crecimiento, si lo vemos octubre 2021, octubre 2022, de un 4.8% según el Banco Central. Sin embargo, el crecimiento acumulado enero-octubre del 2022 es de un 5.2%. Significa que la economía ha estado creciendo por encima de su potencial, que es de un 5%, en un entorno de muchos fenómenos adversos, como es el conflicto de China que se mantiene, China-Estados Unidos que se mantiene, luego la situación de la crisis con el conflicto bélico Ucrania-Rusia, que afectó sobre todo los componentes energéticos de la economía, petróleo, carbón mineral, gas natural. Entonces, yo pienso que sí, que el gobierno ha hecho eso. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que ha tenido que hacer el gobierno para mantener flotando la economía con niveles de crecimiento envidiables en la región? Porque somos uno de los países que más crece. Ha sido obviamente a base de un endeudamiento, ha sido a base también de castrar la inversión pública, porque para nadie es un secreto que el gasto en inversión pública sigue siendo bajo en la economía. De todas maneras, yo pienso que cuando uno pasa balance, factores positivos, exportaciones por encima de los 11.000 millones, turismo que va a cerrar sobre los 10.000 millones de dólares al año, porque estamos 8.000 y pico a octubre y yo pienso que esos 1.200 millones se van a lograr. Remesas que van a cerrar sobre los 9.000 millones de dólares. Eso también es un punto importante cuando uno pasa un balance a lo que ha estado ocurriendo en la economía dominicana en este último año 2022. Reservas internacionales sobre 13.000 millones de dólares. ¿Qué es la reserva? La reserva es la cantidad de recursos que tiene el gobierno y que ha permitido al gobierno controlar una variable importante o administrarla, vamos a decir, que es el tipo de cambio. Nosotros venimos de un tipo de cambio que ahora a finales de año comienza a dar signos hacia el alza, pero nosotros teníamos tipos de cambio sobre 53.70, 54. Ahora comenzamos a registrar tipo de cambio 55.20, o sea, ha subido un poquito, pero ha sido un éxito eso. ¿Dónde el gobierno yo pienso que ha fallado? Hay una dicotomía entre la política monetaria, que en este 2022 ha sido de corte restrictivo, con la política fiscal, que ha sido de corte expansivo. Entonces, eso ha implicado esa contradicción. Es decir, por un lado, el Banco Central, a través de la política económica, contrae circulante para detener la tensión inflacionaria, pero por otro lado, el gobierno, a través de los programas de protección social, de los subsidios, continúa expandiendo el gasto. Entonces, esa contradicción es la que no ha permitido en parte que el impulso en términos de contracción de la política monetaria se corresponda con la reducción de la tasa de inflación. Por ejemplo, a noviembre de 2021, nosotros teníamos una tasa de política monetaria de un 3%. Sin embargo, a diciembre de 2022, la tasa de política monetaria es de 8.5%. Estamos hablando de más del doble. Sin embargo, el efecto de contracción en la inflación, que es un efecto obviamente con un retardo, no ha sido así. De casi 10, estamos sobre 8, vamos a poner el número redondo, no, 8%. Es decir, apenas se ha reducido un 20%. Es decir, un impulso en restricción de política monetaria de más del doble ha tenido un efecto apenas de un 20% sobre el control de la inflación. Entonces, yo pienso que es uno de los puntos que el gobierno deberá evaluar para el próximo año.
tratar de armonizar más la política fiscal con la política monetaria. Usted habló de los subsidios. ¿Mantener los subsidios como lo ha estado haciendo el gobierno beneficia a la economía? Porque estamos hablando de que se están beneficiando de esa parte del gobierno, de ese programa del gobierno, se están beneficiando muchísimas familias, pero ¿cómo esto puede ser sostenible y cómo esto entonces puede afectar a la economía entonces actual? Bueno, ¿qué ha estado pasando? Porque prácticamente regalar dinero, regalar bonos, o sea, ¿cómo eso puede ser estar en beneficio? Pero como te decía hace un rato, tenemos que verlo por dos vías. Cuando el gobierno subsidia, está reduciendo el efecto de contracción de la economía y está logrando crecimiento, porque te decía que el consumo privado es el que ha estado manteniendo la economía, explica la economía en más de un 70% del crecimiento de la economía. Si el gobierno retira el subsidio, por ejemplo, a los combustibles, que ronda los 40.000 millones de pesos, tú puedes estar seguro que en el 2022 el efecto contracción de la economía hubiese sido mayor y por tanto las recaudaciones del Estado hubiesen sido mayores también. Que ese proceso de subsidio no es sostenible en el tiempo, es cierto, no es sostenible porque el gobierno lo que ha estado es subsidiando de manera indirecta, por ejemplo, y no focalizada, productos como los combustibles a cambio de endeudamiento. Es decir, cada déficit que genera en el Estado la colocación de subsidios a determinados productos para que estos no suban de precio y la población pueda seguir consumiendo y manteniendo el ritmo de crecimiento de la economía, el gobierno ha tenido que endeudarse. Y entonces, esa relación subsidio-endeudamiento, yo pienso que es un fardo pesado que está cargando el gobierno y que más temprano que tarde va a tener que desmantelarlo. Primero se hablaba de que no se podía implementar una reforma fiscal porque estábamos saliendo de la pandemia. Ahora se habla de que una reforma fiscal no es oportuna porque vamos a entrar ya a un año electoral. Todo parece indicar que el tema de una reforma fiscal en la República Dominicana va a seguir siendo un tema muy álgido, de muy difícil implementación. Y que si el gobierno, obviamente, aprovechando la mayoría congresional que tiene, la aplica, entonces podría eso tener un costo político bastante harto. Que nadie quiere arriesgarse. Que nadie quiere arriesgarse a tomarlo. Entonces, es en ese dilema que estamos. El subsidio al sector eléctrico tiene que continuar, porque todavía, a pesar de los esfuerzos y de los proyectos que está haciendo el gobierno para aumentar la matriz de producción eléctrica y también aumentar la oferta de energía en el país, este impulso en el corto plazo no se va a lograr. Recién acaba de dar el primer picazo para la fabricación o construcción de una planta en Manzanillo que pudiera aportar mucho y de energía pues alternativa en relación a lo que es el petróleo. Pero eso va a durar 3, 4, 5 años para instalarse, no sabemos. Por tanto, en el corto plazo, el gobierno va a seguir enfrentándose a una presión en términos de subsidio. Yo creo que el gobierno para el año 2023 va a tener dos puntos importantes, que es el subsidio a los combustibles y el subsidio a la energía eléctrica, que van a seguir presionando un poco, ¿no?, la finanza del Estado. Pero bueno, ese es el escenario, ¿no? La preocupación es si sectores como turismo, remesa, el mismo Zona Franca que está anclado a la economía mundial, a la economía exterior, van a seguir creciendo y van a seguir aportando a los ritmos que lo están haciendo en un entorno de una economía mundial que va hacia la recesión, según anuncian los organismos internacionales. Pienso que eso va a ser un reto importante. Tenemos que irnos a una pausa comercial. Señores, estamos conversando con el economista Wander Rosario, así que no se pierdan la segunda parte de esta entrevista, así que nos vemos en breve. Nos fuimos a unos cortes.
la provincia de San Juan de la Maguana ya se siente el trabajo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Estamos rehabilitando el acueducto de El Córbano. En las Matas de Farfán ampliamos el acueducto y estamos construyendo una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Además, trabajamos en la ampliación del acueducto de Yabonico, ejecutando 15 obras con una inversión de 1.128 millones de pesos y beneficiando a 147.668 personas. En San Juan, INAPA cumple con la promesa del presidente Luis Abinader de llevar agua de calidad a los dominicanos. Es solo el principio hasta que todo nuestro pueblo, toda nuestra gente tenga agua potable y saneamiento en cada hogar dominicano. Gobierno de la República Dominicana. INAPA, el agua está llegando. La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2023 se reunió este jueves y aprobó su informe, el cual incluye una adenda procedente del Poder Ejecutivo. Los cambios sugeridos por el Ejecutivo contemplan en el artículo 58 cambiar la parte donde dice se modifica temporalmente por se suspende durante el ejercicio fiscal 2023. Y en el artículo 64 se agrega a la Oficina Nacional de Defensa Pública en la lista de instituciones que dispondrán del uso del Sistema de Información de la Gestión Financiera SIGEF. Asimismo, la Comisión de Fuerzas Armadas del órgano legislativo recibió oficiales del Ministerio de Defensa para tratar el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI como órgano centralizado del Estado destinado a proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia. También las comisiones de Asuntos de Equidad de Género, Desarrollo Humano y Derechos Humanos escucharon un estudio relacionado con las víctimas de violencia de género en centros de salud pública del Gran Santo Domingo, presentado por la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Fundación Friedrich Ebert. Además, trabajaron otras 13 comisiones este jueves. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Como es de todo, el tema de la seguridad no tiene bandería política, no tiene bandería desde el punto de vista de clase social, nos está afectando y nos ha venido afectando a todos. Yo creo que es verdad que va a haber que hacer un pacto. Ministro, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a Participación Ciudadana, gracias por haberle dado el lujo a la Fundación Institucionalidad y Justicia de ser parte de este esfuerzo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Comisiones del Senado trabajaron en piezas legislativas que contribuyen al desarrollo del país, en tanto que la Comisión de Hacienda recibió a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas para socializar el proyecto de ley de compras y contrataciones públicas. En otro orden, la Cámara Alta reconoció a los destacados dramaturgos Monina Solá y Franklin Domínguez y al diseñador de moda Martín Polanco por sus aportes al arte y la cultura dominicana. También se rindió homenaje a las hermanas mercedarias de la caridad por sus 100 años de labor altruista en el país. En otro escenario, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió en su despacho al presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, y al diputado nacional de Alianza País, Pedro Martínez Moronta, con quienes trató importantes temas. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano. Regresamos de la pausa y nuevamente gracias por estar conectados con El Mundo Hoy. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, El Mundo Hoy TV, a través de YouTube. Y seguimos conversando con el profesional de la economía, Juan del Rosario. Maestro, nosotros nos quedamos con la parte de la reforma fiscal. Esta parte, ¿es necesaria la reforma fiscal? Meses atrás vimos que se corrió un listado de los posibles aumentos que permearía una posible reforma fiscal, a lo que el pueblo entonces lógicamente se negó, sabiendo que ya habíamos salido de una situación económica producida por la pandemia. Ahora bien, ¿entiende usted que es necesaria la reforma fiscal? Sí, la reforma fiscal es necesaria porque una economía no puede estar manteniendo permanentemente déficits en sus finanzas
y cubriendo esos déficits con endeudamiento. Porque como les decía, va a llegar un momento que la economía va a estar totalmente comprometida con el pago de intereses y amortización de capital y no va a disponer de recursos para hacer frente a demandas sociales. Ahora, entendemos que es necesaria una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que sea equitativa, que como dicen los organismos internacionales, Banco Mundial, el BID, que sea una reforma fiscal en donde los que más tienen sean los que más paguen, es decir, que grave a las altas rentas. ¿Cuál ha sido el problema de la República Dominicana y de la región de América Latina completa? Recuérdese que, como usted decía, hemos tenido intentos de reforma fiscal en México, hemos tenido intentos de reforma fiscal en Colombia, hemos tenido intentos de reforma fiscal en Chile y aún en Costa Rica. Y en todas ellas hemos tenido fuertes grupos de oposición. ¿Por qué? Porque son reformas que se han estado sustentando, salvo un poco la de Costa Rica, en la aplicación de impuestos indirectos. ¿Y cuáles son los impuestos indirectos? Aquellos impuestos que en el sistema de tributación gravan más a los que menos tienen y gravan menos a los que más tienen. Y eso es una contradicción. Entonces, los escollos que ha tenido el modelo de reforma fiscal que se ha intentado aplicar es porque están sustentados en impuestos indirectos y no gravan la alta renta. Y República Dominicana no fue la excepción. Entonces, hay que diseñar un modelo de reforma fiscal que sea equitativo. Y lo dice la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, las empresas evaden más de un 40% del ITEVI y evaden en más de un 50% el impuesto sobre la renta, que dice que es mucho más acentuado en personas morales, que son las entidades o jurídicas, ¿no? Instituciones jurídicas, que son las empresas. Entonces, yo creo que un modelo de reforma fiscal debe orientarse hacia corregir esas distorsiones. La DGI ha estado haciendo esfuerzos por hacer más eficiente la recaudación, sobre todo evadiendo vale la redundancia, ¿no? Las evasiones, o sea, enfrentando las evasiones de impuestos. Vemos que ya hay un proyecto prácticamente aprobado, que es el de el uso generalizado de la facturación electrónica, es decir, en donde la DGI va a tener un control prácticamente absoluto de todas las actividades comerciales que se den. Y esos intentos son buenos, pero resultan insuficientes. También el gobierno va a tener que, en esa reforma fiscal, tomar en cuenta el tema de los subsidios o lo que se llama el gasto tributario, que no son más que los incentivos fiscales que reciben sectores como, por ejemplo, el turismo, que nosotros entendemos que ya el sector maduró y que si está maduro hay que comenzar a desmontar esos subsidios que está recibiendo. Igual estamos hablando de un sector de zona franca bastante dinámico. Yo pienso que hay que iniciar un proceso de desmonte gradual de esos incentivos también, que están representando para la economía dominicana más de 500.000 millones de pesos cada año, si tú lo sumas con el tema de la evasión, son casi alrededor de 300 lo que se dan, y se dan por ITEVI, se dan por impuestos sobre la renta. Entonces, yo pienso que el gobierno debe eso. El modelo de reforma fiscal que nosotros aspiramos debe ser un modelo de reforma fiscal, vuelvo y repito, que esté sustentado en gravar a las grandes ganancias y que sea el resultado de un consenso amplio con diferentes sectores de la población. Existe el consejo en donde se discuten y se crean las mesas de trabajo, pero todos sabemos que la representatividad a veces es muy limitada, sobre todo de los grupos clase media, de los grupos más vulnerables. Entonces, pienso que debe hacerse una revisión y creo que las universidades jugamos ahí un papel importante. Yo pienso que se le debe dar participación a las universidades, pero en sentido amplio, no allí en el consejo, sino utilizar la plataforma de la universidad en términos de conocimiento, en términos físicos, en términos de estudiantes que tenemos en la UAS, más de 200.000 estudiantes. Yo pienso que eso sería un paso de avance en la discusión de una reforma fiscal que pueda ser aprobada. Ok, ¿se ha hecho algún modelo de reforma fiscal apegado a lo que usted nos ha dicho? Sí, bueno, a lo largo de estos últimos quizá 20 años. En el caso dominicano no. Wow. En el caso dominicano no. O sea,
todas las reformas han sido el resultado de un consenso de grupos muy reducidos, que obviamente, entre comillas, se dicen estar representada la población en los consejos famosos podemos decir, de recién creación. Sin embargo, real y efectivamente, y lo ha dicho la práctica, ¿no? Todos los intentos de reforma fiscal han sido bloqueados por los grupos vulnerables porque son los que se van a ver más afectados. Nosotros pensamos que debe diseñarse un modelo de reforma fiscal que sea incluyente, en donde se dé participación a todos los sectores, sobre todo de los grupos más vulnerables, una reforma fiscal que tome en cuenta no gravar, repito, varias veces las grandes ganancias y que obviamente contribuya a la formalización de la economía, porque todos sabemos que hay una alta informalidad, tanto en el ámbito empresarial como en el empleo. Y entonces yo pienso que hay que crear instrumentos novedosos. Creo que debemos ser creativos en esa reforma fiscal para incluir esos instrumentos novedosos que de repente pudieran contribuir, ¿no?, a una reforma fiscal mucho más efectiva, que goce del consenso y de la aprobación del grueso de la población. Pero de que es necesaria una reforma fiscal. Perfecto. Maestro, ante la situación de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Central Romana y la presión entonces que está haciendo Estados Unidos frente a la situación de la inmigración acá, de los haitianos, ¿cree usted entonces que un posible acuerdo entre República Dominicana, China, entonces puede afectarnos económicamente con Estados Unidos? ¿Cómo puede afectar eso a la economía? Bueno, yo he sido un crítico de las relaciones dominico-china por muchos años y he dado muchas conferencias aquí en la universidad por lo siguiente. Al 2011 nosotros exportábamos a China 300 millones de dólares y China exportaba hacia República Dominicana sobre 1.500. Hacia 2018 ampliamos las relaciones diplomáticas con China, ¿no? Y hoy, en el 2022, tenemos que República Dominicana no llega a exportar 300 millones de dólares, pero China ya está casi sobre los 4.000 millones de dólares, o sea que tenemos un intercambio comercial de casi 500 millones, en donde China exporta hacia República Dominicana mucho más del 90% de ese total, y en consecuencia, pues, no veo en qué ha beneficiado. El presidente Abinader, yo entiendo que ha sido bastante claro y de que no tiene interés en fortalecer las relaciones República Dominicana-China y mucho menos en materia comercial. Recuérdese que cuando el presidente llega, el puerto de Manzanillo, que prácticamente estaba ya consignado a capital chino, el 5G que estaba prácticamente consignado a capital chino, el presidente Abinader pues decide, ¿no?, echar eso hacia atrás. Y usted nota que esa intensidad que se venía viendo en las relaciones dominico-chinas, pues ahora mismo se ha reducido. Entiendo que el principal socio comercial que tiene República Dominicana es Estados Unidos, que es uno de los principales países de la cooperación, y que en este momento en donde Estados Unidos mantiene una guerra comercial con China, yo creo que no sería prudente comenzar a discutir la posibilidad de un acuerdo comercial con China. Quizá más adelante sea posible, las condiciones se den, pero en estos momentos yo no lo creo. Y lo otro es que también mientras las expectativas de firmar un acuerdo con China sea para ganar 100, 50, 200 millones en el intercambio en materia de colocación de productos en el mercado chino, yo pienso que en definitiva no vale la pena. Yo pienso que mantener las relaciones como están, yo pienso que es suficiente. Y que República Dominicana obviamente tendrá mucho más dificultades para colocar sus productos en China que China para colocar sus productos en República Dominicana, dentro y fuera de acuerdo, por una razón bastante simple. China tiene un acuerdo de libre comercio con Costa Rica que firmó desde el año 2006. ¿Y qué ha ocurrido? Que el intercambio de las exportaciones de Costa Rica no han aumentado de manera significativa, o sea que, y además compite en parte con lo que nosotros producimos. Los chinos, por ejemplo,
desean comprar piña a República Dominicana, pero Costa Rica es un gran suplidor de piña de China, entonces, por tanto, no creo que tengamos mucho espacio ahí. Y el tabaco, podemos colocar tabaco en China, pero estamos colocando tabaco en otros mercados, como en el Asia, como en Rusia, y yo pienso que el diferenciar para colocar ese producto en China sería poco importante. Ellos demandan cacao. Nosotros todo el cacao que estamos produciendo lo estamos vendiendo, porque el cacao nuestro es un cacao de óptima calidad. Lo estamos vendiendo en socios importantes de Europa, por ejemplo. Bien, entonces, maestro, para que mejore la economía ahora mismo, ¿qué se necesita hacer? Ya arribando a la parte final de la entrevista, porque es importante también resaltar esa parte. Bueno, yo pienso que el gobierno tiene que prestar mucha atención al gasto. Tiene que seguir racionalizando el gasto de la manera más eficiente posible, número uno. Número dos, eficientizar también los instrumentos recaudatorios que tienen, pero observando siempre no drenar las finanzas de la clase media y de la clase baja, es decir, observando no buscar instrumentos que graven de manera indirecta los ingresos de las personas, sino que lo graben de manera directa. Vuelvo y entonces digo que hay un espacio para la reforma fiscal, no económico, pero que sí tiene un impacto importante sobre la economía, seguir insistiendo sobre el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque en una economía donde no hay inseguridad, y estamos hablando de seguridad ciudadana, ni siquiera estamos hablando de seguridad jurídica, estamos hablando de seguridad ciudadana. En un país en donde no hay seguridad ciudadana, entonces la economía sufre dos veces. Sufre por el lado del consumo interno, pero también sufre por el lado de la inversión extranjera. Y ambos elementos nosotros los necesitamos. Los retos que tiene el gobierno dominicano para el 2023 tienen que ver con el comportamiento de la economía mundial. Si la economía mundial entra en recesión, ¿tendrá eso un impacto negativo sobre nuestras remesas? ¿Tendrá eso un impacto negativo sobre nuestro turismo? ¿Tendrá eso un impacto negativo sobre nuestras exportaciones de bienes como las de zona franca? ¿Tendrá eso un impacto negativo sobre la inversión extranjera? Y el conflicto con Ucrania, pues obviamente que si no se resuelve, tenderá a generar una presión muy fuerte sobre el gobierno dominicano en materia de combustible, energía eléctrica y el combustible que usamos diariamente. No quiero terminar sin antes decir lo siguiente. La economía ha estado creciendo, es cierto, pero ha demostrado una incapacidad para absorber empleos formales. El desempleo es verdad que está en un 5%, pero el empleo formal prácticamente ha permanecido estancado y lo que ha crecido es el empleo informal. Y cuando la economía informal crece, entonces eso comienza a generar un fardo y la brecha por demandas sociales aumenta. ¿Por qué? Porque es una economía que no aporta al fisco en términos de ingresos, pero que sí demanda bienes y servicios, tanto del ámbito privado como del ámbito público. Entonces yo pienso que es importante que el gobierno genere medidas que tiendan a estimular el empleo formal en la economía. No, maestro, y rapidito, porque como le dije, ya estamos arribando a la parte final. ¿Qué opinión le merece entonces, maestro, la implementación de una cátedra en las escuelas que vaya enfocada a la economía? ¿Qué opinión le merece esa parte? Porque como dominicano entiendo que lo necesitamos. Correcto, yo pienso que es sumamente útil y que esa cátedra de economía en las escuelas puede incluir la educación financiera, porque la educación financiera es un aspecto de la economía. Sin embargo, yo entiendo que la educación financiera resulta insuficiente, porque no es decirle a la persona solamente, mira, tú debes gastar lo necesario, tú debes preocuparte por ahorrar. También hay que orientarlo sobre qué hacer con ese ahorro, porque la economía lo demuestra. Una economía que solamente ahorra y no invierte es una economía que está condenada al fracaso.
a la parálisis. Por tanto, en las escuelas, si bien es cierto que debemos enseñar cómo ahorrar y cómo gastar el dinero, también debemos enseñar de cómo invertir y cuáles son los efectos de la economía que benefician o que perjudican las finanzas o los ingresos de las familias. Por ejemplo, cuando se habla de inflación, ¿qué impacto tiene eso? Cuando se habla de que la economía crece, ¿cómo explicarle a un estudiante de un liceo, de una escuela, que eso le va a impactar positiva o negativamente? Cuando se habla del endeudamiento, son temas que nos atañen directamente, pero sin embargo que no se tratan más que en el ámbito de la formación universitaria, y que yo entiendo que hay que volver, aunque se le llamaba antes economía doméstica, yo creo que hay que volver a las escuelas a enseñar economía y que sea una cátedra generalizada, porque si usted está haciendo un bachillerato, por ejemplo, en contabilidad, es probable que le den economía, pero es que sea una cátedra que se enseñe, aunque usted vaya a estudiar medicina, porque al médico le impacta la economía, al ingeniero le impacta la economía, al biólogo le impacta la economía. Bueno, señores, estuvimos conversando con el economista Juan del Rosario. Ojalá, maestro, nosotros podamos tenerle nuevamente en otra entrega del Mundo Hoy, porque es importante seguir hablando de temas que giren en torno a beneficiar la educación financiera, saber cómo está el ambiente económico en este país. Así porque es importante esta parte. Siempre a su disposición y estamos abiertos y dispuestos a participar en la construcción de un modelo de cátedra de economía para las escuelas, porque creemos en eso, que es necesario. Así es. Bien, sigan en contacto con El Mundo Hoy. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Vayan a YouTube y síganos en El Mundo Hoy TV. Suscríbanse para que entonces tengan ya directamente cada una de las entrevistas, cada uno de los temas que tratamos acá. Así que ha sido todo por este momento y seguimos.